Muy buenas noches, amigos de todo el país. Hablamos de la situación del expresidente Luis Arce. Sí, que hoy fue imputado formalmente por el caso Exfondo Indígena. La Fiscalía ha pedido 3 meses de detención preventiva en el penal de Calauma, una de las cuestionantes, esto en Viacha, departamento de La Paz, por presunta malversación de fondos. Hoy analizamos este y otros temas. Bienvenidos aquí en vivo. Hoy Bolivia habla de... Y vamos a ver algunos de los temas que son noticia esta jornada. Luciana, buenas noches. Hola Gerardo, qué gusto saludarte. Sí, evidentemente bastante información la jornada de hoy. Vamos a verlos. Hoy Bolivia habla de... Piden detención preventiva para Arce, 3 meses en el penal de Calauma. Esto ha generado diferentes opiniones. Dicen que es un centro de rehabilitación, no un centro penitenciario. Ya vamos a estar haciendo el análisis. Hoy Bolivia habla de... Refuerzan seguridad en el Chapare. Seguidores de Evo Morales temen que sea aprendido. Hoy Bolivia habla de 50-50, propuesta del presidente. Tampoco me pidan que sea en un mes, dice. Claro, todo es un proceso según la explicación del mandatario. Hoy Bolivia habla de... Carta de Zúñiga a Luis Arce con declaraciones bastante fuertes. Bienvenido a las cárceles del pueblo, dice. Hoy Bolivia habla de... Avioneta cayó en Trinidad, 2 ocupantes rescatados con vida, afortunadamente. Ahí estábamos con Hoy Bolivia habla de... Hoy Bolivia habla de... Como todas las noches, una consulta en nuestras redes sociales. ¿Cree que con las aprehensiones se logrará recuperar el dinero del fondo indígena? Sí, ¿no? ¿Qué opina usted? Veamos los resultados. Hasta ahora, la votación está habilitada por el sí un 65% y por el no un 35%. Ahí está. Vamos a ir actualizando la información. Estamos con nuestra unidad móvil, tomándole el pulso a la ciudad de La Paz y al país. Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. ¿Cuál es la situación? Donato, adelante. En exteriores de la Fuerza Anticrimen no ha variado por lo menos el panorama. La puerta permanece todavía cerrada con el hermetismo de ayer, con la diferencia de que ahora ya están ingresando algunos litigantes justamente con los respaldos correspondientes que están haciendo alguna documentación. El expresidente Luis Arce Catacora está en las celdas policiales en espera, aguardando a la instalación de su audiencia de medidas cautelares que se va a realizar el viernes mañana, aproximadamente a la 1 de la tarde, según se ha confirmado. Y quien nos lo dijo también es la ex ministra de la presidencia, es la persona que está de confianza de la ex autoridad, que es la persona que tiene más contacto, doña Marianela Prada. Al momento de salir, hoy estuvo doña Marianela Prada reunida con el expresidente, cerca a casi 2 horas han estado reunidos acá en las instalaciones de la Fuerza Anticrimen. Ha manifestado de que el expresidente por lo menos ha recibido de buena manera la determinación de la imputación, así como la solicitud de la Fiscalía de la detención preventiva, que podría ser en un centro penitenciario para menores que es Calauma, allá en Viacha, y por la determinación de 3 meses. Esto lo va a determinar y lo va a resolver un juez el día de mañana en la audiencia de medidas cautelares. Sin embargo, la ex autoridad lo ha visto de buena manera, según nos manifestó doña Marianela Prada. Bien, Donato, muchas gracias. Atentos entonces a lo que pueda suceder mañana con la audiencia y segunda noche que Luis Arce Catacora pasaría en inmediaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Hablemos del tema. No puede ser que después de 8 años nuevamente se abra este tema del fondo indígena. En ese sentido, la justicia debe investigar a todos los involucrados, a todas las personas que han recibido recursos en sus cuentas particulares. Pero para mí, la detención del señor Lucho Arce es como una medida distractiva ante el pueblo boliviano. Señor Luis Arce Catacora está trabajando como catedrático, tiene familia conocida y tiene un domicilio conocido.
Bueno, hablamos de la situación del expresidente de nuestro país, Luis Arce Catacora, que fue imputado formalmente por el caso Ex Fondo Indígena. La Fiscalía, ¿qué hizo? Bueno, ha solicitado 3 meses de detención preventiva en el penal de Calauma. Le decía yo una de las cuestionantes que nuestro invitado de seguro nos ayudará a entender el porqué. Esto en el Departamento de La Paz. Ya estamos listos para poder conversar del tema, Gerardo. Y vamos a saludarlo, está con nosotros Juan Carlos Camacho, abogado penalista, para conocer un poco el aspecto legal de todo lo que ha significado las repercusiones tras conocerse que el Ministerio Público va a pedir 3 meses de detención preventiva en el centro o en el penal, si vale el término, nos lo va a aclarar nuestro entrevistado, de Calauma. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que creo que estamos viviendo un momento importante en nuestro país, en nuestra coyuntura. La aprehensión del expresidente evidentemente marca un hito importante, al menos en este cierre de año, y creo que vale la pena analizarlo y analizar la imputación también. ¿Los delitos por los cuales se está investigando al expresidente Luis Arce son los adecuados? ¿Qué dice? Mire, en realidad yo creo que hay varias cuestiones que vale la pena mencionar. Si bien hay 2 delitos que están vinculados a la imputación formal, entre ellos uno que es incumplimiento de deberes, creo que más allá del tipo penal que se le atribuya es la relación de hechos y los hechos que se investigan, porque el Ministerio Público no investiga propiamente delitos, investiga hechos. Ello implica que a medida que avanzan las investigaciones pueden ir cambiando los tipos penales, pero los hechos no, y puede que eso sea lo más preocupante en realidad. ¿Hay un trato preferencial desde el punto de vista jurídico, tomando en cuenta lo que habitualmente se hace? Escuchábamos, por ejemplo, a algunos actores políticos que decían una persona roba una garrafa y es enviada a San Pedro, por ejemplo, o a Chonchocoro, en el peor de los casos, y ahora que lo envíen a este centro que sería de rehabilitación de jóvenes. Mire, la verdad es que creo que no podríamos cuestionar un aspecto subjetivo si es que hay un trato preferencial. Yo creo que probablemente se trate de un error en la imputación. Recordemos que muchas veces el Ministerio Público lo que hace es imprimir algunas imputaciones sobre otras imputaciones, claro, lo que puede salvar el hecho que hayan pedido una detención en Calauma, porque es algo que sí llama la atención. ¿Es un centro de rehabilitación? Es un centro de rehabilitación juvenil. Es un centro de rehabilitación juvenil, pero que puede ser enmendado en la audiencia de medidas cautelares. Debería, porque en realidad no aplicaría a la situación, ¿no? Lo que sí es que creo que más allá de haberse pedido una detención en Calauma, hay otros factores de la imputación que sí llaman mucho más la atención, al menos desde el campo jurídico, ¿no? ¿Cuáles, doctor? Bueno, lo primero es que, a ver, yo quiero ser claro, aplaudo la posición del Ministerio Público, aplaudo la posición del fiscal general. Creo que lo que ha ocurrido, y también a través de Fiscalía Departamental, es muy valeroso, pero por el hecho que se esté investigando un posible hecho. No quisiera creer que los fiscales que han firmado esta imputación lo han hecho y han realizado esta imputación con aspectos arbitrarios, con aspectos intencionalmente oscuros, porque si leemos la imputación formal, por ejemplo, en el comienzo de la imputación formal se habla de una reunión que ocurrió el 2009 en la ciudad de Tarija, utilizando un testimonio del año 2010. Entonces, materialmente es imposible que se haya podido realizar una reunión el año 2009 con un testimonio de un año después. No hay una estructura lógico-jurídica bien definida de cómo ha ocurrido el hecho y de cómo estos hechos se subsumen a cada tipo penal para que podamos entender básicamente esta probabilidad de autoría que exige una imputación. Entonces, creo que hay problemas de fundamentación en la imputación que, siendo fiscales en un delito, en un proceso tan delicado como este, deberían haber sido extremadamente exquisitos en la fundamentación, porque más allá de lo que pase mañana, yo creo que esta imputación, que es la puerta de una acusación formal, no creo que pueda llegar muy lejos jurídicamente. Ahora, en la audiencia cautelar puede variar todo esto que se conoce hasta el momento. Incluso, por más que el Ministerio Público pida la detención de 3 meses en este centro en Calauma, el juez podría decir lo contrario y enviarlo a San Pedro, por ejemplo. Efectivamente, a ver, hay errores de forma y hay errores de fondo dentro de la imputación. El fiscal podría cambiar algunos aspectos mientras no vulnere la certeza que tiene el sindicado de conocer la resolución tal cual se le ha presentado. El Ministerio Público ha cometido un error que creo yo que aún no es absolutamente invencible. Se puede salvar en la audiencia de medidas cautelares y el juez puede disponer
Si el fiscal lo pide en Chonchocoro, el fiscal lo puede disponer en San Pedro. Si el fiscal lo pide en Calauma, el juez puede disponerlo en San Pedro. Es el juez quien decide esto, pero obviamente en base a lo que se hace en las proposiciones de las partes. Permítame, doctor Camacho, que quiero hacerle escuchar a usted y a nuestra audiencia estas últimas declaraciones del doctor Eduardo León, uno de los denunciantes. ¿Qué opina respecto a la imputación? Y en breve le pido su postura, por favor. Bueno, la facultad discrecional de la Fiscalía es solicitar la aplicación de medidas cautelares. Dentro de esta solicitud se encuentra el pedido de la detención preventiva en uno u otro centro penitenciario. Es por eso que se ha solicitado por parte de la Fiscalía una detención preventiva de 3 meses a cumplirse en el centro de Calauma. Las razones tendrán ellos, pero nosotros no compartimos el contenido de la imputación en ese sentido. Lo otro es que lo que continúa ahora es justamente concluir la audiencia cautelar, seguir con la etapa investigativa, convocar a los demás involucrados y establecer la situación jurídica de cada uno de ellos. Lamentablemente, en razón del daño económico causado al Estado y a todos los bolivianos, nosotros estamos seguros, por la cantidad de involucrados, por el dinero comprometido, no hay posibilidad de recuperación de estos dineros. ¿Qué dice usted, doctor? Bueno, yo comparto con el doctor León el hecho de que diga de que no comparte el criterio de la fundamentación de la imputación, porque desde mi punto de vista la imputación no está bien estructurada. Si viviéramos, y reafirmo, en un Estado de derecho democrático en donde las decisiones de los jueces no se basen en juicios paralelos, en injerencia política, en injerencia mediática tal vez, esta imputación no podría ser sujeta ni podría sobrevivir más allá de esta audiencia y caerse en una de incidentes. ¿Por qué? Porque efectivamente está mal estructurada. Con ello no quiero decir que no se merezca investigar el hecho, sino que, como dije al comienzo, el Ministerio Público debería haber sido exquisito con esto. No quisiera creer que lo hicieron intencionalmente, yendo en contra de la institución propia del Ministerio Público. Ahora, el doctor León dice... yo estoy seguro que este dinero no se va a recuperar. Bueno, tenemos que recordar que el proceso penal no está para recuperar dinero, ¿no? El proceso penal está para sancionar la comisión de un hecho ilícito. Entonces, si en el final, al concluir el proceso, hay un procedimiento de reparación de daño al Estado, bueno, eso es un tema de la etapa correspondiente. Pero en este momento creo que estamos en una etapa muy embrionaria para hablar de ello. Y, por ejemplo, una anotación de bienes se tendría que dar ya en esta instancia o concluyendo la investigación y el proceso. Bueno, el artículo 90 del Código Penal establece la hipoteca legal que se puede dar desde la comisión del hecho ilícito, es decir, que el fiscal pudo y puede emitir la resolución de anotación preventiva de bienes, congelamiento de cuentas desde que toma conocimiento de la investigación. Ahora, obviamente, las medidas cautelares que imponga el juez son distintas de las que puede resolver el fiscal. Entonces, que en realidad eso es una atribución propia del control jurisdiccional. Ahora, doctor, esta investigación tendría que ampliarse a otras exautoridades que estuvieron en funciones en ese momento. A ver, recapitulando solo algunas declaraciones de Rafael Quispe, que fue uno de los denunciantes. Él dice textualmente: se han aprendido a ISPIS. Es el primer pez gordo que cae, pero hay más, como Evo Morales. Yo creo, Luciana, que la detención preventiva o la detención de Luis Arce solo reafirma la impunidad de Evo Morales, por ejemplo, ¿no? Creo que eso es algo que debemos resaltar, porque el hecho de que el ministro Evo Morales esté detenido y ni siquiera esté aperturado o instada la investigación de Evo Morales, por ejemplo, que soy el presidente, es un tema que es bastante cuestionable. Felipe, el señor Quispe en su momento, Rafael Quispe en su momento dijo, hace unos años atrás, que inclusive se inventaban comunidades para recibir dineros del Fondo de Desarrollo Indígena. Entonces, creo que esos son elementos que tienen que irse dilucidando en la investigación. Pero además de esto se ha abierto un debate sobre si es un juicio de responsabilidades, si es un juicio ordinario el que debía seguirse. ¿Por qué lo menciono? Porque si está implicado el ministro, efectivamente debería haber alguna connotación respecto al presidente de esa época, ¿no? Ahora, miles de millones de bolivianos indican que es el daño. Como manifestaba Luciana, tenemos que hacernos la idea de que va a ser un dinero prácticamente perdido. En caso de recuperarse, ¿se recuperará por lo menos un pequeño porcentaje de aquello? Realmente yo creo que, como dije al comienzo, estamos en una etapa muy embrionaria para ello, porque están a las puertas de muchas investigaciones, a pesar de que esta investigación no comenzó ayer, ¿no? Pero
efectivamente creo que si nos vamos y trasladamos al elemento subjetivo, es muy complicado que se recupere ese dinero. Históricamente han habido casos donde se ha logrado recuperar así montos fuertes en nuestra historia, por lo menos jurídica. Bueno, en procesos ordinarios sí, seguramente, pero en procesos de este tipo estoy seguro que muy pocos. ¿Por qué? Porque justamente si estamos hablando de que los dineros eran desplegados a comunidades inexistentes, claro, entonces ni siquiera sabemos a dónde ha ido a parar ese dinero, ¿no? A ver, ayer conversamos con el fiscal, doctor, y esto me gustaría mucho que me lo aclare. Y el fiscal, al cuestionarle respecto a por qué no se inició esta investigación cuando Luis Arce era ministro, porque esta denuncia viene de hace muchos años, nos indica que este es como un nuevo proceso que se abre dentro de la investigación del Fondo Indígena. ¿Es así? No hay divisibilidad de los procesos. O sea, un proceso no puede dividirse. Esta ampliación nace de un proceso primigenio y es parte de un proceso primigenio. Obviamente la situación de cada parte dentro del proceso es diferente. Ello no implica que el proceso sea ad infinitum por ello, y porque se amplía tal persona tenemos 6 meses más, se amplía otra persona tenemos 6 meses más. Nuestra ley dice que un proceso debe durar máximo 3 años, que obviamente en este contexto ya está por demás superado, ¿no? Entonces, creo que hay varios aspectos que están así interpretados un poquito de forma a la ligera, que nos hacen pensar que en realidad este proceso debería haber prosperado desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Pero no pasó. ¿Por la justicia? Creo que por el sistema judicial, la verdad es que para mejorar algo creo que hay que reconocer las fallas. ¿Por la politización de la justicia? Bueno, la instrumentalización de la justicia vía política creo que es una de las principales injerencias que ha habido. De hecho, hay un informe de la Corte Interamericana que habla de que los principales procesos de este tipo sufren afectaciones en su tramitación por cuestiones políticas. Ahora, esas dilataciones de los plazos que nos manifiesta también se ven reflejadas, por ejemplo, en las audiencias cautelares. ¿Qué dice la norma? ¿Cuánto tiempo después de una aprehensión tendría que realizarse una audiencia cautelar? Porque van a ser prácticamente 48 horas que va a estar el exmandatario en celdas de la FELCSE antes de su audiencia. Bueno, creo que vale la pena desmitificar el hecho de que muchas personas creen, por ejemplo, la señora Marianela Prada lo decía, no lo han notificado, no lo han citado. Hago un paréntesis, cuando yo era abogado del gobernador Luis Fernando Camacho, a él tampoco lo habían citado y se lo trajeron en un helicóptero y con personas encapuchadas. A él lo agarraron en la calle tranquilamente y no lo notificaron porque el procedimiento permite que a través de una resolución fundamentada, conforme al artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, el fiscal pueda detener a alguien cuando concurren básicamente 2 elementos: una probabilidad de autoría y riesgos de que se fugue o obstaculice el proceso. Dicho eso, desde que se emite esta aprehensión, el fiscal tiene 24 horas para emitir una imputación. Y emitida esa imputación, el juez también tiene 24 horas para resolver la medida cautelar. Pero hay circunstancias que pueden permitir que esta audiencia se postergue. Por ejemplo, hace poco hubo el caso de Consorcio, en donde uno de los vocales, que era justamente Iván Córdoba, se presentó a declarar, lo aprendieron y la audiencia se postergó creo que una semana porque el secretario se recusó, porque el juez se apartó y así sucesivamente, que curiosamente ya pasó esto también en este caso. Entonces no está garantizado que tampoco se lleve la audiencia mañana, ¿no? Es el procedimiento que dice que sí debería ser, pero hay la posibilidad de que puede que no también. Bueno, doctor, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Claro, salir campeón incluso anticipadamente, ¿no? Antes que termine el campeonato. Bien por Always. Nosotros vamos a luchar hasta lograr con los culpables. Los policías no tenían nada de miedo, como un animal la han matado. Y lo mataron al lado mío, en mis vistas, el uniformado. Uno de los servidores públicos policiales habría utilizado su arma. Tiene que justificar ese ámbito de haber utilizado su arma de fuego. Bueno, dentro de las investigaciones que se van desarrollando, vamos a conversar con el doctor Eduardo Mérida. Él representa a las víctimas de lo sucedido en las últimas horas o en los últimos días, inicios de esta semana, en el sector de Cotapachi. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches y un placer conocerlos y atento a la entrevista. ¿Cuál es la situación jurídica en las investigaciones? Bueno, a ver, las víctimas hace 2 días, los aprendidos de Cotapachi hace 2 días recuperan la libertad. Víctimas 7 baleados, es decir, en el estómago, en las extremidades inferiores se recuperan.
2 muertes que particularmente están en la impunidad, ¿no? Un policía que ha disparado contra estos 2 campesinos de Cotapachi, ahora lo llaman héroe, lo han victimizado, ¿no? Producto del uso de las redes sociales. Sin embargo, de aquello, la fiscalía tiene que mató al señor Pablo Padilla, y adentrándose 2 kilómetros de donde debería desbloquear, se adentra 2 kilómetros a la población civil, ¿no? Y después de matar son estas imágenes, es decir, que lo persiguen los comunarios. Tú vas a poder escuchar el audio, dice, ¿por qué nos disparaste? ¿Por qué nos disparaste? Evidentemente dicen, traigan gasolina, pero no había gasolina. Fíjate el lugar, es un lugar donde no hay ninguna casa o pomo, ¿no? Y les reclaman y les dicen prácticamente, ¿por qué disparaste? ¿Por qué disparaste? Y acá es otra imagen donde también continúa abajo y le siguen reclamando prácticamente y le dicen, ¿por qué disparaste? ¿Por qué disparaste? A ver, quiero dividir 2 momentos. Estos señores tenían que solo desbloquear la entrada al basurero de Límite Quillacollo Colcapiro. Fíjate, son las imágenes donde rodean toda la comunidad. Es decir, lanzan gases lacrimógenos a las viviendas, patean civiles, ¿no? Ya, los detenidos es nada que ver. Y particularmente abusan, es decir, aprenden a otro. Todo porque hacen esto, porque ese irresponsable policía, es decir, se desvía, entra a matar, y obviamente se encontraron entre ellos, seguramente contaron cuántos policías faltaba, 3, y arremeten contra esa comunidad. Es decir, reitero, lanzan gas lacrimógenos, ahí está rodeado todo, ¿no? Ahora hablan de emboscar. Tenían caminos hacia el norte, tenían caminos hacia el lado de Vinto, hacia el lado de Colcapiro, hacia la unidad de Tumuzla, unidad militar Tumuzla de Cotapachi. Es decir, no han ido por donde tenían que ir, han vuelto a la comunidad y han cometido todos estos desastres, ¿no? Y hoy, por ese video que yo he entregado a la fiscalía desinforma indicando de que a unos 3 pobrecitos policías les habían perseguido y querían quemarlos, y habían 100 por detrás. Mentira. Estos 3 señores se desplegaron de este pelotón, ingresaron prácticamente a las poblaciones, y este sujeto, este militar, empezaba a disparar a diestra y siniestra. Este es el que mata a 2, este es el que hiere a 7 campesinos, y el día de hoy, qué lamentable, se les ha demostrado a la Comisión de Fiscales, al viceministro del Régimen Interior, dónde murió Pablo Padilla, dónde murió el señor Eufronio Casillo. Han levantado casquillos, han secuestrado esas cámaras, ¿no? Han secuestrado esas cámaras. Ahí está. ¿Dónde tú ves que les están agasando, les están golpeando, donde prácticamente les están rociando con gasolina? ¿Qué están diciendo los comunarios? ¿Por qué nos has disparado? Retírate, retírate. Y ahí está el arma de fuego con el que ha herido a 7 y ha matado a 2 personas. Doctor. Hoy se desinforma y particularmente en las redes sociales lo vuelven héroe. Doctor, y precisamente vamos a hablar de esa repercusión, dejando unos segundos de lado el caso como tal. Vamos a usar el escenario de lo que ha significado. Gerardo lo saluda, perdón, doctor. A ver, ¿en qué situación, o si es que existe la figura jurídica en nuestro país, uno podría acabar con la vida de otra persona porque siente que su vida está en riesgo? ¿En qué situación, por ejemplo, un uniformado podría usar su arma de fuego si escucha que lo van a matar, lo van a quemar, lo que sea? Y repito, dejando unos segundos el caso como tal. ¿Existe esa figura jurídica en nuestro país? ¿Defensa personal o algo así? Cuando hay desproporción de medios, pero fíjate tú, este señor y los otros están armados. Los campesinos no tienen armas. ¿Y dónde están 100 campesinos? ¿Dónde están emboscados? Absolutamente nada. Lo que este señor... Dejando un segundo el caso como tal. Yo soy uniformado y tengo un grupo de gente que me amenaza con quemarme, con matarme, se acerca, me quieren agredir, y yo solo veo como único requisito, único recurso sacar mi arma y defenderme cuando me están agrediendo y mato a alguien. ¿Voy a ser culpable de homicidio? Mira, la legítima defensa está establecida por el derecho penal. Es decir, cuando tú ya estás en una extrema,
desproporcionalidad, puedes hacer uso de cualquier arma. Pero en este caso, estoy dejando de lado este caso. Ya. ¿No? Primero, también quiero que entiendas otra cosa, Gerardo. Esa es la legítima defensa, cuando el medio es desproporcional. Pero también el derecho penal prevé, ¿no?, la premeditación, la alevosía y el ensañamiento cuando se trata de otros tipos penales. A ver, ¿qué quiero decirte? Si este señor tenía un orden de operación con 200 policías de ir a desbloquear, era desbloquear, no llevar premeditadamente un arma con tiros para matar, ¿no?, balas para matar. Alevosía, es decir, fíjate tú, están armados, tienen lanzagases, ¿no?, y este señor ha llevado el arma, no tenía necesidad. ¿Por qué? Porque no estaba destinado a ir a este lugar, él estaba destinado a otros 2 kilómetros arriba, 2 kilómetros. Este señor, ¿qué necesidad tenía de ir a las viviendas de los campesinos? Particularmente, ahora bien, ¿no?, premeditación, alevosía, ensañamiento. Gerardo, ¿cómo muere Padilla? Con un tiro dos tiros en la espalda, un tiro en el corazón, frente a sus compañeros que estaban totalmente desalmados, porque dos momentos, un enfrentamiento que había hace 2 kilómetros y otro era la población que estaba desalmada. Entonces, si te das cuenta, alevosía, premeditación, ensañamiento. ¿Por qué? Porque, mira, son 2 muertos y 7 personas con heridas de bala en el cuerpo que están todavía aún. Doctor. Sí, dígame. Sí, permítame la siguiente consulta. ¿No correspondería entonces también realizar una investigación a raíz de este video que también se publica y que se hace viral o se hace público? Cuando los comunarios amenazan o acorralan a los efectivos policiales, ¿también correspondería una investigación para quienes instigaron esta situación? Sí, corresponde, pero yo quiero que te fijes específicamente en este caso. Fíjate, ¿dónde están acorralados? Ahora, fíjate tú, los están echando del lugar porque estaban disparando, ¿no? Y quiero que hay imágenes complementarias a estas, te los voy a hacer llegar. Por más arriba, a 10 ahí están las camionetas, fíjate arriba el video, ahí están las camionetas. Es decir, ahí están las camionetas. ¿Dónde están acorralados? Y particularmente el que va matando lo propio. Los que acosan a la comunidad con 22 camionetas, cada uno casi como 15 policías sobre la camioneta, totalmente armados, son ellos. Y otra cosa que quiero que tomes en cuenta, ¿por qué estos señores bajan 200 kilómetros 2 kilómetros de donde deberían haber desbloqueado? No deberían quedarse en la frontera Quillacollo-Colcapiroa. Estos señores ingresan hacia el sur 2 kilómetros y hacen un zafarrancho de agresiones contra toda la comunidad. Te voy a pasar más videos y particularmente estamos presentando a la Fiscalía de las cámaras de vigilancia de los domicilios de los campesinos, donde estos señores, a raíz de que estos se introducen por el centro de las viviendas, caminos de las viviendas, esos son sembradíos, ¿no? Entonces los buscan los policías por toda la comunidad y hacen atropellos pensando que estaban secuestrados. Entonces eso es lo que no se cuenta, ¿no? Y precisamente ya hemos hecho un collage de todas las cámaras, de todas las filmaciones donde se va a saber la verdad y están también ya prácticamente en las redes sociales. Ahora bien, este sujeto sin motivo alguno, porque nadie le agredió, ¿no? Ahora, dice que tiene esquirlas. Este señor baja de arriba del enfrentamiento. Seguramente le han dado pues con esquirlas porque ahí los 2 alcaldes promovieron este enfrentamiento. Esta población que está a 2 kilómetros al sur estaba desalmada, no participó de los enfrentamientos. Entonces, eso es lo que no se dice, ¿no? Sí. Bueno, yo le agradezco mucho por haber estado con nosotros, doctor. Era importante conocer la postura de la defensa de las personas que han perdido la vida. Muchísimas gracias. Agradecido. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Bueno, sigamos hablando de este conflicto porque aparentemente ya se habría registrado un acuerdo, Gerardo, un acuerdo para que la basura nuevamente pueda ingresar y aliviar en algo las calles en Cochabamba. Vamos a verlo. Vamos. Los pedidos que han dicho, en esta parte nos afecta la salud pública de los vecinos con la contaminación. Mucho más si se trata de una celda clandestina. El conflicto se ha suscitado por tema de la basura.
En una tercera reunión, por fin se ha firmado un acuerdo entre agrarios de Cotapachi y las diferentes autoridades que han mediado el conflicto. La basura que genera Colcapirua volverá a ingresar a este relleno sanitario, mientras se hace otra investigación ambiental en el sector. Esta tarde se libera el ingreso al botadero de Cotapachi para que toda la basura acumulada de Colcapirua y otros que ingresen. Y a través de esos reclamos y las peticiones se ha conformado una comisión interinstitucional con todos los actores que el día martes a las 9 de la mañana en el sector de Cotapachi se van a constituir a la cabeza del director departamental de Medio Ambiente para objetivizar en el sitio los reclamos. El próximo martes se realizará una inspección en la zona de conflicto para investigar denuncias de daño ambiental a cultivos agrícolas, además de una presunta celda clandestina que estaría justamente acopiando basura en el sector de Cotapachi. Ellos argumentan que hay líquidos lixiviados que están fluyendo a flor de tierra, hay algunas contaminaciones que entre ellos determinan. Para eso se ha conformado una comisión mixta. Eso, que es una celda clandestina que está ocasionando un daño muy grande, que incluso ha generado problemas en temas de agro, en temas de contaminación de ríos, de aguas subterráneas. Esto realmente nos preocupa. Parte del acuerdo. Hace un momento escuchábamos al abogado de las víctimas, de los fallecidos y de los comunarios. Y ahora vamos a escuchar también la voz y un pronunciamiento por parte de las esposas de los policías. Nos acompaña en ese contacto la señora Guadalupe Cárdenas, a quien saludamos. Señora Cárdenas, ¿cómo está? Buenas noches. Gerardo la saluda. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes? Adelante. Muy buenas noches, mi estimado señor Gerardo. Acá nosotros molestos con lo que está pasando. Cada vez los mandan como carne de cañón a los esposos, a los policías, sin darles el equipamiento adecuado. Y lamentablemente, como ha pasado en Yayagua, se ha perdido 3 subtenientes y un sargento, en las cuales los han dejado en el abandono. Les han ordenado no llevar el armamento de reglamento. Esta vez el subteniente Castellón llevó su armamento de reglamento, la cual le salvó la vida no solamente de él, sino de sus 3 camaradas cuando ha habido un movimiento hostil de parte del lugar donde estaban para desbloquear. Nosotros lamentamos la versión que hizo el vicepresidente, en la cual acusa directamente, sin tener las pruebas correspondientes, al subteniente Castellón, y hay una molestia, un malestar tremendo. Vamos a salir a las marchas a nivel nacional si es que lo envían a la cárcel al subteniente, cuando él solamente ha cumplido con su deber de poder resguardar y garantizar a los policías. Como dice el artículo 51 de la Constitución Política del Estado, el Estado está obligado a dar garantías a policías y a militares. Por lo tanto, por eso existe. Y además quiero informar, ¿qué es el Grupo Delta? Cuando existe Gutón, cuando existen los policías y hay un lugar hostil donde están armados, aquellos supuestos bloqueadores están armados, pues ahí es donde opera el Grupo Delta. El Grupo Delta es el que está armado cuando ve que la gente de allá con las dinamitas, escopetas, fusiles están armados. Este Grupo Delta es la que ingresa, y este Grupo Delta está, pues, ¿cómo le puedo decir? Es la que tiene que operar contra esta gente hostil, ¿ya? Y no pueden prohibirle utilizar su arma de reglamento. Entonces, ¿para qué les dan cuando ellos salen de oficiales de la Academia de Policía? Les dan una dotación de su arma. Es por eso que nosotros, como familia policial, como Federación de Esposas de Policía, estamos muy molestos y estamos esperando que mañana se lleve a cabo la audiencia. Y si lo mandan a la cárcel al subteniente Castellón, la familia policial a nivel nacional vamos a salir en marcha, porque no vamos a permitir que nadie más pisotee los derechos de nuestros señores policías. Señora Cárdenas, más allá de las acciones que tomarían en este caso específico, ¿qué se tendría que hacer para que esto ya no se repita? De un tiempo a esta parte hemos visto que ha ido aumentando la violencia en estas situaciones de desbloqueos o contención de algunas movilizaciones. ¿Se tendría que hacer algún tipo de reforma o hacer un ajuste a la norma, o se está haciendo mala interpretación de la norma, o simplemente parte de las instrucciones del Comando General de la Policía?
Lamentablemente, recién ha habido el cambio de comandantes departamentales a nivel nacional. Son nuevos, no saben la operación que corresponde, debían de haber hecho. Primero debía haber ingresado inteligencia al lugar de los conflictos, donde se podía evidenciar que había gente armada. Y este conflicto no es de ahora, es de muchos años que lamentablemente entre los alcaldes y los otros han querido hacer lo que les da la gana. Y en esto, pues lamentablemente al medio de todo este conflicto es la que ingresa la policía para resguardar la integridad de ellos, pero a lo que nosotros vemos mediante lo que los mismos policías que informan que estas personas estaban totalmente armadas. Ha habido 2 muertos cuando los detienen. En el video que usted puede ver está ahí los 3 policías y el otro fallecido estaba a 3 kilómetros de ellos. Entonces entre ellos se dispararon. Se tiene que investigar todo este tema para que se pueda dar con los verdaderos asesinos. Y lamento mucho que estos señores de Colpapiro y de los lugares que están acá estén enfrentándose entre ellos, y lo más lamentable es que tengan que meterlos a nuestros señores policías, y el comandante general y el ministro de gobierno no tengan que abogar y defender a nuestros policías y llevarlos como carne de cañón y solamente decía al subalterno, él tiene la culpa, ahora lo vamos a meter a la cárcel. Nosotros no vamos a permitir. El gobierno ya debía haber puesto recaudos, el comandante general, el ministro de gobierno ya debían haber mandado inteligencia para hacer los operativos. No es la primera vez que nuestros señores policías salen muertos en ataúd o salen así heridos, golpeados por esta gente que justamente en el tema del Chapare, conflictos, tema de Cochabamba, siempre hay esta clase de enfrentamientos que son gravísimos, que están más armados incluso que los señores policías. Por eso es el malestar. Nuestros policías están sin armamento, sin equipamientos, tienen equipos antidisturbios obsoletos, totalmente obsoletos, y no han sido renovados desde hace unos 50 años. Esa es la molestia de parte de toda la familia policial, y no vamos a permitir que al subteniente Castellón lo envíen a la cárcel cuando él solamente ha cumplido con su deber, y más que todo, haber precautelado la vida de sus camaradas y de él mismo cuando ha habido gente hostil en ese lugar. Ya para terminar, en caso de que se materialicen estas movilizaciones, ¿sería solamente de agrupaciones, de esposas de policías? ¿Han tenido algún acercamiento con otro tipo de sector social? ¿Quiénes marcharían? ¿Quiénes protestarían? Estamos pidiendo el apoyo del pueblo boliviano porque estamos cansados de la gente de Chapare, estamos cansados de los bloqueos, estamos cansados ya de todas las cosas que hace a la cabeza del señor Evo Morales, porque es donde él vive, los conflictos siempre se han llevado en este lugar. Por lo tanto, donde hay conflictos del MAS, ahí están nuestros policías que salen heridos, ahí están los policías que salen en ataúdes, como le digo, y lamentablemente no hay un alto a este señor o de poder. Ahora le pedimos a la Cámara de Senadores, Diputados, que de una vez hagan esta ley, que vaya a haber cárcel para todos los bloqueados, y así vamos a evitar más muertes, no solamente sea de los comunarios, también de los señores policías. Pedimos al gobierno que de una vez haga esa ley y meta a la cárcel a aquellos que han estado armados, se haga la investigación como corresponde. Ayer al que lo han encontrado con dinamitas, que le han encontrado con dinero, le han dado arresto domiciliario y no hay más investigación. No puede haber el privilegio de la justicia para unos malos elementos de esas comunidades que estaban armados y a otros que tengan que meterlos a la cárcel queriendo callar y decir, sí, vamos a meter a la cárcel porque él ha disparado. Él ha disparado para sobrevivir. Ese es el tema. Él ha sobrevivido a todo lo que tenían que verlos quemados vivos, y eso no se puede soportar, no podemos aguantar ese extremo. Lamentablemente detrás de ese uniforme hay padres, hijos, esposos, y no vamos a permitir que uno más caiga. No solamente en el Chapare, en los Yungas se ha perdido muchas vidas de policías. Por eso que existe el malestar dentro de la familia policial. Perfecto, señora Cárdenas, muchas gracias por su tiempo y estamos atentos a lo que vaya sucediendo con la audiencia del efectivo policial y con las posibles movilizaciones de los grupos que nos anuncia. Hasta otra oportunidad. Buenas noches. Agradezco por su entrevista, muy amable. Gracias. Buenas noches. Luciana. Vamos a cambiar ahora el rumbo de la información para hablar de las subnacionales y cómo vamos conociendo perfiles e incluso ya proclamaciones y candidaturas. Vamos a hablar específicamente de Johnny Plata, un gran periodista con muchísima trayectoria, director además de una reconocida radio en la ciudad de La Paz. A ver, le voy a contar un poco más de
quien es ahora candidato. Él es Johnny Plata Chalar, nació en Tupiza, ya me lo estaba comentando, reside hace 39 años en La Paz, conductor además de Proteste Ya y director de Radio Gente, licenciado en Comunicación Social de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en Santa Cruz. Tiene un máster en periodismo en la Fundación para el Periodismo y me dicen que está estudiando para ser abogado también. Sí. Bienvenido, Johnny. Hola, buenas Luciana. noches. Muchas gracias. La foto no me favorece. La foto no le falta. Por favor, producción, cámbiale la foto a Johnny, por favor. Era 20 kilos atrás, ¿no? Sí, bueno. Sí, estoy... acabo de terminar el segundo año de Derecho en la Universidad Gabriel René Moreno en modalidad virtual. Gracias a Dios he vencido las 8 materias con notas buenas. Soy aplicadito. Bueno, y ahora rumbo a una carrera, pero electoral. Johnny, ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Yo llegué, Luciana, a La Paz hace más de 40 años. Yo llegué a La Paz en 1979. Me imagino que al igual que tú, con una valija cargada de ilusiones. Yo soy de Tupiza, soy de una familia de maestros rurales. Mis papás vivieron en el campo, yo los acompañé hasta mis 14 años y después emigré a la ciudad y posteriormente, como todo provinciano que quiere surgir en la vida, tiene que terminar su vínculo familiar y buscar nuevas alternativas de superación. Me imagino que te pasó algo parecido a ti. Similar. Que viniste de Tarija, al igual que con Casimira, que hablé el otro día, me encontré. Yo la conozco a Casimira de cuando llegó ella a La Paz, muy chiquita, siempre tan guapa, tan simpática y tan amable. Sí, así Pero es. vino igual que yo, ella llegó cargada de una valija de ilusiones y al igual que tú se abrió cancha y hoy eres una conductora reconocida, la gente te quiere. A mí me pasó algo parecido, vine y empecé a trabajar. Pasé casi por todas las radios de La Paz. Nunca fui hombre de televisión, nunca. Pero del periodismo a la política, Johnny, ¿por qué? He sido político. Yo fui diputado nacional durante 2 gestiones, del año 93 al año 97 y del año 97 al año 2002 por Conciencia de Patria, por el compadre Palenque, que él me reclutó a sus filas políticas porque teníamos una coincidencia de pensamiento que era el servicio al pueblo, a la gente más humilde, a los más necesitados. Y entonces, a partir del año 2002, que lamentablemente después de la muerte del compadre Palenque, la sigla no alcanzó el 3%, la perdimos y decidí retirarme de la política. Dije, aquí llegué, este es mi final y prefiero retirarme. Y a partir de aquello empecé a estudiar, que era una materia prohibida y relegada para mí, ¿no? Empecé a estudiar, terminé la carrera de licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Gabriel René Moreno y después hice una maestría en la Fundación para el Periodismo con muchos colegas del periodismo. Me gradué, pero no defendí mi tesis, ¿no? Y ahora, como tú lo decías, estoy actualmente estudiando. Ahora, Johnny, ¿qué tal, Gerardo? Hola, Gerardo, buenas noches, qué gusto. En caso de... Tú también, cochabambino. Cochabambino también, igual. Sí, y enamorado también de La Paz. De La Paz. Hay un movimiento muy impresionante Lo que acá. pasa es que La Paz, cuando yo vine a La Paz, llegar a La Paz era como llegar a Nueva York. Era una ciudad a la que todo el mundo, no sé si en Cochabamba igual o en Tarija, pero por lo menos en Tupiza, en Villazón, donde yo he vivido, los estudiantes iban a Tarija, iban a Sucre, pero venir a La Paz era como alcanzar, digamos, algo extraordinario. Tenía un plus muy especial venir a La Paz. Y muy pocos veníamos a La Paz. Y yo recuerdo que cuando volví a Villazón o a Tupiza, los amigos se sentaban en torno a mí para que les cuente cómo era La Paz. Las anécdotas de La Paz. Pero bárbaro. Y después de 40 años y acá, ¿no? Más o menos. Sí. Llegué en 79, finales del 79. Escuchábamos Johnny que decía, en caso de ser alcalde, va a vivir prácticamente en la alcaldía. Sí. Va a ir y va a tener un colchón, una camita ahí prácticamente. Que no me saquen como a Chito Valle, que hizo una Chito Alcoba y todo aquello. Sí, lo que pasa es que el alcalde tiene que ser amigo del ciudadano.
¿no? El alcalde no tiene que estar encerrado entre cuatro paredes. Y esto yo lo aprendí de don Raúl Salmón, con quien tuve la suerte de trabajar en la alcaldía municipal como comunicador social. Don Raúl vivía para el pueblo paceño. Y él estaba ahí desde las 6 de la mañana, 5 de la mañana, y se iba a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y virtualmente vivía, ¿no? Vivía hablando con los vecinos, conversando con los vecinos, sabiendo la problemática de los vecinos. Johnny, pero si usted fuera alcalde, ¿qué es lo primero que haría por La Paz? Lo primero que quiero hacer es sacar a los políticos, ¿no?, de La Paz, porque tengo la sensación de que son los políticos los que nos han llevado a esta situación en la que nos encontramos, ¿no? Entonces yo quiero primero, con el voto del pueblo y la bendición de Dios, sacar primero a ellos y deshacernos de la política paceña y empezar a trabajar. Hay tantas cosas por hacer en La Paz. ¿Quiénes son esos políticos de los que se desharía? Los tradicionales, los que otra vez ahora están pretendiendo volver a la alcaldía municipal, que han hecho como forma de vida el estar en la alcaldía municipal. Juan del Granado, 10 años, Revilla, 10 años, ahora el Negro Arias, 5 años, lo digo sin el mínimo ánimo de discriminación, ese es su apodo y lo digo con mucho cariño. 5 años y más adelante también. Ellos han progresado. La Paz se ha quedado atrás. La Paz se ha quedado... Te doy un dato, mira. Cada 24 horas, 3 paceños se van según el último censo. Antes veníamos a La Paz. Ahora los paceños buscan otras ciudades para poder realizarse como personas, como profesionales, como trabajadores. Cada 8 horas se va un paceño. Cada 8 horas hay un paceño haciendo sus maletas para emigrar a otra ciudad, principalmente a Santa Cruz, que le ofrece mejores condiciones de trabajo, que le brinda mejores posibilidades de trabajo. Entonces, todas esas cosas, que es un macro, un común denominador, tenemos que mejorar el tema del turismo. Es decir, imagínate, el atractivo más importante de turismo que tiene La Paz es el teleférico. O sea, no tenemos más. No tenemos un parque recreacional del que podamos sentirnos orgullosos como los amigos cruceños se sentían en su momento con el famoso Aqualán. Johnny, sí. Me viene a la mente algo que acabas de decir, las cifras de por qué se van y cuántos paceños se van, ¿no? ¿Por qué se van específicamente? ¿Y qué haría al respecto si fuera alcalde? Porque en La Paz... Hoy día estaba conversando con el equipo técnico que está preparando el plan de trabajo y me decían, el paceño es el hombre más ahorrador, el que ahorra, el que previene el futuro, ¿verdad? Pero no gasta en La Paz, gasta en Santa Cruz, invierte en Cochabamba. Y ahí se va. Y se va. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no queda Porque aquí no tiene opciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ofrecerle a los jóvenes, ¿verdad?, que puedan abrir, por ejemplo, emprendimientos en La Paz, darles posibilidades. Pero ¿cómo los motivaría o cuáles serían esas posibilidades? Ofrecerles mejores condiciones, por ejemplo, hablar con los bancos, con las instituciones bancarias. En Santa Cruz es más fácil sacar un préstamo, Gerardo, que en La Paz. Tú vas a una concesionaria de autos en Santa Cruz y te dan el auto, ¿no es cierto?, con solo que tú demuestres que tienes la posibilidad de pagar. Aquí vas a una concesionaria de autos y un poco más y te piden un documento comprometiéndote a que no te vas a morir, porque si no, no te lo dan. Entonces la gente, los jóvenes buscan eso, buscan mejores opciones. Digo, a ver, en Santa Cruz voy a progresar. Tú ves el Urubó, tú ves todos esos anuncios que ustedes también tienen de venta de terrenos, donde les ofrecen pagar $1 por día. Y ellos les entregan su terreno al día siguiente. En La Paz hay más desconfianza en las empresas, hay menos en las posibilidades, instituciones. Hay menos más burocracia, todo es más pesado. Burocracia. En la alcaldía municipal ahora, Gerardo, por ejemplo, a mí me tocó, hice un trámite de catastro que lo hice en 2 años. ¿Por qué? Porque tú llevas tu trámite, ingresa tu trámite y los encargados te observan. Y el arquitecto tiene que volver y tú tienes que volver a firmar. Pasan 2 meses, te vuelven a observar y tú tienes que volver otra vez con el arquitecto a firmar. Entonces tienes que brindarle mejores condiciones, ponernos a la altura de la tecnología. Es decir, a ver, a las 2 de la mañana se te ocurre que tienes tiempo y despiertas y estás de insomnio.
agarras tu computadora, hoy que estamos en la época de la cibernética, y entras y tecleas y empiezas tu trámite. Y te devuelven tu trámite en 3 días, te dicen, hay esta observación, subsánela en la siguiente semana. Pero no tienes que volver a la alcaldía. Todas esas cosas hacen que los paceños se decepcionen de su ciudad. Hemos perdido, mira, te voy a dar un ejemplo. La Paz antes en el tema deportivo era campeón de fútbol, campeón de básquetbol, campeón de voleibol, siempre La Paz adelante. Hoy en día La Paz ha bajado a ocupar el 7º lugar en el tema deportivo. Hace mucho tiempo no tenemos campeones, por ejemplo, en temas deportivos en La Paz. ¿Y eso es por qué? Porque la gente busca, no hay incentivos al deporte, no hay incentivos a la inversión. Ahora se piensa en privatizar cuando la privatización significa desempleo, ¿verdad? La privatización. Sí. Ahora, todo esto, este conglomerado de datos que nos da, por ejemplo, la burocracia, ese tipo de situaciones, no va a depender solamente de la alcaldía, y son cosas que se las ve a nivel nacional también, ¿no? Sí. Solo que quizás acá más marcadas por lo que conversamos, pero no depende solo de la alcaldía. Va a tener necesariamente que tener una coordinación y coincidir en ideas con gobernación, con gobierno central y con otros municipios. ¿No será que eso va frenando que esta burocracia salga de una vez de nuestra realidad? Yo voy a ser un alcalde, Gerardo, que va a poder transar, va a poder conversar con opositores, con oficialistas, cuando los intereses sean los intereses supremos de la paz. O sea, no un alcalde que sea opositor. Claro. ¿No es cierto? No un alcalde que sea oficialista. Un alcalde capaz de reunirse con el gobierno, capaz de pedirle a los opositores que nos apoyen en la aprobación de alguna ley que beneficie a los paceños. Y si se encuentra con otras autoridades con las que tenga que coordinar, que sí responden a intereses partidarios, personales, económicos, no sé, se hace un poco imposible lograr aquello. Intentaré por todas las maneras posibles persuadirlos para hacerles entender que en La Paz, que por encima de nuestra ideología política está el interés de los paceños. Johnny, siempre es un gusto conversar con usted. Yo quiero reivindicar el orgullo de los paceños. Los paceños hace tiempo andamos con la cabeza gacha, andamos un tanto avergonzados de nuestra ciudad, porque cada vez estamos más desprotegidos, estamos cada día más atrás. Y yo creo que ha llegado el momento, por eso yo le digo a la población, a mí no me importa de qué partido sean. No me importa si son de la derecha, no me importa si son de la izquierda, a mí no me interesa si son de qué religión, no me interesa el color de su piel. El único requisito es que amen a la ciudad de La Paz tanto como yo la amo, para reivindicar nuestro orgullo de los paceños, ese orgullo que nunca debíamos haberlo perdido y que lamentablemente la casta política nos ha empujado a perderlo. Y reactivándolo tal vez podría ser que en todos los aspectos comience a engranar mejor la situación. Exactamente. Johnny, siempre es un gusto conversar con usted. Gracias a ti. Esto podría extenderse mucho más y vamos a comprometernos a más adelante tener una nueva entrevista. Pero claro que sí, gracias ya cuando por acompañarnos. Presentemos al órgano electoral nuestra propuesta de trabajo, estaré con mucho gusto con ustedes. Y un ejemplo de que llegábamos a La Paz con futuro, buscando futuro, eres tú, es Luciana, por supuesto, que vinimos al igual que yo con mucho deseo de progresar. Una ciudad de muchas oportunidades. Exactamente. Gracias, Johnny, hasta otra oportunidad. A ti, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. El pasado 28 de noviembre se recordaban 9 años de la tragedia, una de las más grandes en la historia del fútbol, cuando se estrellaba esa aeronave de la empresa Lamia en Colombia, muy cerca al aeropuerto colombiano. Este avión llevaba al equipo de fútbol chapecoense que iba a disputar la final de la Copa Suramericana. En medio de todo lo que ha significado este tiempo, esos 9 años, han habido muchos procesos legales. Y en las últimas horas hemos conocido que una corte de Estados Unidos ha anulado un fallo que ordenaba un pago millonario a las víctimas. Vamos a conocer los detalles, vamos a conocer el contexto con el abogado de la empresa aérea Lamia, que está con nosotros vía Zoom, el doctor Néstor Higa. Doctor, gracias por este contacto, por su tiempo. Por favor, primero, conozcamos qué es lo que implicaba esta investigación y este fallo que fue anulado por la Corte Norteamericana. Buenas noches. Gracias, Gerardo, gracias por darme la oportunidad de participar esta noche en tu programa. Es importante recordar de que ha pasado 9 años del accidente luctuoso que dejó
a muchas familias, tanto bolivianas como brasileñas, venezolanas y paraguayas, que estuvieron como víctima en ese accidente. Respondiendo a tu pregunta, es importante puntualizar algo muy importante. En Bolivia se aperturó una investigación, primero penal, luego de las investigaciones hubo el representante legal de la empresa que estuvo detenido preventivamente durante aproximadamente 9 meses, una persona de la tercera edad con la salud bastante dañada. Él tenía una dolencia de riñones, lo cual el Estado en ese momento, a través de la parte investigativa, como el Ministerio Público, Policía y la Justicia Ordinaria, ordenaron que este señor esté detenido en una investigación bastante, creo, no adecuada para un accidente, porque sabemos que un accidente, nadie quiere un accidente, es un hecho fortuito, el cual sucedió y tiene sus consecuencias y resultados. Es así de que se ha aperturado en varias partes del mundo demandas por los familiares de las víctimas, que en este caso son 71 víctimas. De esas víctimas, parte han realizado algunos procesos judiciales, como el que usted está explicando en Estados Unidos, por una suma millonaria de $880 millones. Hace aproximadamente 3 años, un juez de la Florida emitió una resolución, una sentencia en la cual ordenaba a la aseguradora a que pague la suma de $880 millones, en la cual, lógicamente, las compañías hicieron uso de su recurso de apelación, el mismo que duró 3 años. Este año, en el año 2025, se ha emitido una resolución de la Corte de Apelación donde prácticamente ordena, anula esa sentencia del juez de primera instancia, el mismo que en su contenido de la sentencia establece de que corresponde por jurisdicción y competencia que un juez del Estado Plurinacional de Bolivia deba emitir dicha resolución, toda vez que es el juez natural el que es competente. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte ha declinado competencia a la justicia boliviana. Eso, doctor, significa que las víctimas tendrían que iniciar el mismo proceso, pero en nuestro país, o podría continuar donde quedó en Estados Unidos. Bueno, el juez ya emitió, el juez de apelación emitió esa resolución que ya es de cumplimiento obligatorio. Estamos en Bolivia ahora con un proceso que se aperturó el año 2022, los cuales deben constituirse las víctimas acá en Santa Cruz, Bolivia, a objeto de que puedan reclamar sus derechos en la vía arbitral. También nos hemos enterado de que desde fecha 28 de noviembre del 2017, en Chapecó también aperturaron un proceso por resarcimiento de daños civiles para reparación del daño por las víctimas del accidente. Este proceso recién nos hemos enterado, aunque no hemos sido notificados de manera legal. Extraoficialmente hemos conocido de que ha llegado a Bolivia un exhorto suplicatorio en el cual se está recabando toda la documentación existente y la parte demandada serían
la Dirección General de Aeronáutica Civil, en este caso la extinta Asana, que hoy es Nabol, y la empresa, lógicamente, la empresa Lamia y el asegurador Seguros y Reaseguros Pisa, ¿no? Ahora, doctor, permítame, ¿cuál es la situación actual de la empresa Lamia? Porque uno de los propietarios era precisamente el piloto que perdió la vida. No sé si tenían más aeronaves. Ahora me habla de que la aseguradora tendría que pagar, por un lado, una persona que fue detenida de la empresa Lamia, pero si esto avanza, esta denuncia de las víctimas, ¿quién tendría que pagar esos 800 y más millones de dólares? ¿Solamente la aseguradora? Bueno, el proceso que se lleva en Bolivia tiene diferentes sumas de cobertura por la póliza de todo riesgo que contrató la empresa Lamia para cubrir y cumplir con el requisito esencial, formal e imperativamente obligatorio, que es la póliza de accidente. Esa póliza de accidente que tenía como cobertura la suma máxima de 25 millones, esa está con el seguro y reaseguros Pisa. Pisa, lógicamente, tiene un reasegurador, el cual debe responder por los 25 millones. Ese es el tope de la póliza que debe pagar la empresa de seguros y reaseguros Pisa. Perfecto. Por eso es que Lamia en este momento demanda a Visa para que se haga cargo del pago de los 25 millones de dólares a las víctimas del accidente, que en este caso ellos necesitan y es obligatorio que vengan a Bolivia para que puedan hacer uso de su derecho de recibir la cantidad que le corresponde como parte del seguro de accidente en Bolivia. Perfecto. Doctor, ahora sí, nos ha aclarado mucho más el panorama y vamos a ver qué sucede. Son 9 años, imagínense, 9 años ya de esa tragedia que ha enlutado el fútbol a nivel mundial. Le agradecemos, hasta una próxima oportunidad. Gracias por la oportunidad y siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Poder mostrarle las siguientes imágenes. Se trata de un reconocimiento, pero más que merecido, para parte del equipo de la Red Bolivisión, para profesionales, para grandes personas, para periodistas que simplemente se dedican a hacer un trabajo honesto y sobre todo muy profesional. Nuestros periodistas fueron reconocidos por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, ocasión en conmemorar el aniversario de creación del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales, dependiente de la Dirección General de la FELN. Con años de experiencia, claro que han habido momentos que han marcado la trayectoria de nuestros compañeros y, por ende, las autoridades han decidido reconocer la labor periodística de nuestros queridos amigos y parte de la familia de la Red Bolivisión. Yo quiero presentárselos, invitarlos a pasar y tomar un café con ellos para tener el gusto y el honor de conversar. Joaquín Luna, periodista Bolivisión Santa Cruz. Bienvenido, Joaquín. Oye, gracias. Recién llegadito para el reconocimiento. Federico Camacho, un maestro. ¿Era qué empresa así como estabas haciendo, Fede? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Quién te viera detrás de cámaras? Bueno, señores, bienvenidos y de antemano para toda esta casa televisiva es un orgullo que hayan recibido este reconocimiento bien merecido. Joaquín, vamos a ir compartiendo algunas imágenes del trabajo que has ido desarrollando, solo una pequeña parte. Pero quiero que me cuentes y me relates esto. Entiendo que es una de las coberturas más difíciles que has realizado. Un trabajo investigativo que nos llevó por lo menos 2 meses dentro de la cárcel de Palmasola para descubrir aquella información que nos proporcionaron los televidentes respecto a la existencia del consumo y venta de drogas en el centro penitenciario Santa Cruz, hasta que logramos registrar cómo vendían la droga, a quiénes la comercializaban, a cuánto lo vendían, como si fuese una feria, ¿no?, de las que vemos generalmente en los centros de abastecimiento. Así las comercializaban. ¿Esto fue riesgoso para ti, Joaquín? Sí, y este trabajo investigativo ha permitido de que las autoridades, las del Ministerio del Gobierno, como también de la policía, puedan realizar operativos
y prácticamente retirar a todos aquellos reos que en vez de rehabilitarse se estaban degenerando y aprovechando su situación para hacer un negocio ilícito dentro del penal de Palmasola. ¿Te parece si escuchamos una partecita de esta tu investigación, Joaquín? Claro que adelante. sí. El Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola es una de las cárceles más pobladas del país, donde se encuentran recluidos más de 5.000 presos, entre sentenciados y detenidos preventivamente. Para la elaboración de nuestro reportaje investigativo, hemos ingresado como visitas, llevando una cámara espía. Y allí encontramos lo que muchos saben y pocos se atreven a hablar del negocio prohibido. Detrás de la cancha de fútbol se encuentran los últimos pabellones de la cárcel de Palmasola. Nuestro lente grabó el expendio de droga en los pasillos. Allí los vendedores exponen las sustancias sobre las mesas. En otro lugar muy cercano al anterior, los narcorreos venden la cocaína y la marihuana bajo un tinglado. La droga la tienen envuelta en sobres de papel y otras en cigarros. En una de las 6 mesas pudimos contar 29 unidades de sustancias prohibidas. ¿Todo tranquilo? ¿A qué le echa? ¿A la hierbita? La hierbita. ¿Hierbita o no? La hierbita. Hierbita nomás, papá, está bien. Es lo mejor. ¿Qué te cuento que te... ¿Ya cuánto? Aquí. Tiene la cuarta. ¿Cuánto? El hierbita igual es así. ¿No? ¿Hay barato? ¿Cuántos? ¿Cuántos son? Ahí quedamos. Ahí quedamos. ¿Cuánto? Acá está más. Acá está. Una pequeña muestra nada más del trabajo que ha realizado Joaquín. En breve vamos a conversar nuevamente contigo para que me muestres otro momento. Federico, gracias y felicidades una vez más. ¿Cuál ha sido este espacio difícil para ti dentro de la cobertura? Bueno, dentro de toda la cobertura recuerdo Yayagua, que seguro vamos... Reciente nomás. Sí. Lo que pasó en Yayagua, bueno, es tremendo, ¿no? Es inexplicable lo que vivimos, bueno, ese día, porque estábamos entre la vida y la muerte. Conversando hoy con el GIOE, que aprovecho también la ocasión por esta distinción, día a día ellos también se enfrentan situaciones a de turbas riesgo violentas que pueden aparecer en cualquier momento, y bueno, eso es lo que vivimos aquella vez en Yayagua, ¿no? Donde realmente la turba se tornó violenta, porque no hay más que decir. Hay que estar ahí para poder vertir algún tipo de opinión, porque lo que nos pasó esa vez era tremendo, ¿no? Uno pensaba en vehículos, ¿cierto? Yo les contaba, pensaba en cómo era morir mejor, si quemado o apedreado, porque era la realidad a la cual nos enfrentábamos en ese momento. Pero bueno, ha sido uno de los momentos más fuertes, y creo el más fuerte hasta el momento. Esperamos que no vuelva a pasar nunca más esto en el país, que me ha tocado vivir particularmente. Muy complicado, muy difícil, porque veíamos para ahí. Tu familia también. También para la familia, ¿no? Para la familia también de los policías que claro, están mano a mano con nosotros, y que lamentablemente, bueno, en esa cobertura vimos y sentimos, bueno, la pérdida de dos policías que estaban prácticamente a nuestro lado y que lamentablemente, bueno, perdieron la vida, ¿no? Federico, vamos a ver un extracto de este trabajo que has realizado. Está, primer punto de bloqueo. Está avanzando ya. ¡Avance, Delta Auto! En este momento se está procediendo ya al desbloqueo de Yayagua en los accesos. Ayer así quedó justamente este bus en esta posición cuando se descompuso, y es el momento en el que han aprovechado y bueno, lo han quemado, lo han dejado de esta manera.
Eso, allá no. Que avance la boqueta y llamar al transporte. Avance la boqueta. Basta, no somos así, basta, basta, ¡cálmense, señores! ¡Cálmense! ¡Que explique! ¡No somos como ellos, por favor! ¡Que se vaya a pie! ¡Que se vaya a pie, que no somos así! ¡No somos como ellos! ¡Tranquilícense, por favor! Toda esa información de primera mano la hemos visto gracias a nuestros periodistas, gracias a esta familia de profesionales que se dedica justamente a este trabajo responsable. Al margen de los momentos complejos, difíciles en la investigación, en la cobertura, imagino que también dentro de esta cobertura o de esta carrera, Joaquín, han habido momentos de mucha esperanza y situaciones que también te han tocado el corazón. Momentos que nos conectan con la gente que realmente necesita ayuda. Porque el trabajo periodístico no solo se enmarca en la información o en la investigación, sino que también en la responsabilidad social. Estar en el lugar de aquel que está pasando por vicitudes. Y en una cobertura periodística de la revista vi a una ciudadana, a una mujer que estaba siendo afectada por la intensa lluvia que generalmente en la capital cruceña cuando llueve se inunda. Y en ese momento no pensé otra cosa que en ayudar. Tuve que pedir a la producción. ¿Tú estabas en vivo en ese momento? Estaba en vivo. Sí. Y pedí a la producción que me permitan dejar el micrófono y ayudarla. Porque cerca del vehículo estaba el canal de drenaje y con la lluvia que se registraba en la capital cruceña, esa movilidad iba a terminar en el canal y bueno, la conductora seguramente iba a perder su medio de transporte. Entonces la ayudé y ha sido un momento en el cual también uno muestra de que el trabajo del periodismo es también ayudar, auxiliar, tener ese compromiso social, esa empatía que debe estar en todo periodista. Ahí estaba, bueno, estas imágenes de lo que sucedía en Santa Cruz. Fede, voy con la misma consulta para ti. Bueno, yo recuerdo una familia, un papá, una mamá que llegaron hasta nuestro medio en las puertas del canal, desesperados. Su niño se había salido noche antes y no sabían qué hacer. Acudieron a la policía, obviamente en primera instancia. Mira cómo es la vida. Yo les dije, señora, tranquila, lo vamos a encontrar. Salí así, en serio. Y después, algo que seguramente si vemos la nota, la mujer me dijo y me dejó marcado, ¿no? Porque mira, obtuvimos las cámaras de seguridad, encontramos al pequeño caminando, subiendo a su casa. Él se había salido y lo que esta mujer me dice, su boca, señor periodista, tiene poder, y me dejó en shock porque cada vez que la recuerdo con mucho cariño, porque no sabes la alegría de encontrar a su pequeño. Yo se lo había cantado acá, señora, tranquila, lo vamos a encontrar, hágame caso, no llore, ya basta, lo vamos a encontrar. Y salimos con mi compañero de trabajo y mira cómo es Dios. Y ese abrazo desesperado que en el auto y toda la familia salió, los vecinos, pero muy emocionados porque familia, sí, gracias a Dios logramos encontrar a este pequeño que llevaba algunas horas desaparecido caminando por la calle y bueno, con la ayuda de Dios logramos este reencuentro familiar. Esos réditos sentimentales que también son para ustedes que realizan este trabajo. Yo quiero felicitarlos a nombre de toda
8:35 minutos, jueves paranormal. Saludamos a John Zuribe, Danico Ruiz que nos acompañan y tienen hoy algo especial porque no nos hemos quedado en La Paz, nos hemos ido hasta Potosí, ¿no? Bienvenidos. Exacto, muy buenas noches Gerardo, muy buenas noches Luciana, muy buenas noches a todos. Y sí, lo que hoy día les vamos a presentar, les puedo adelantar a todos en casa, que es un material que también es bastante delicado y bastante sensible, así que véalo con mucha prudencia, porque vamos a tocar un tema bastante complicado que involucra a momias que son de niños, ¿no? Momias de niños. Sí. ¿Esto en Potosí? Sí, justamente en la Casa de Moneda en Potosí. Dentro de la Casa de la Moneda. Sí. Vamos a ver el primer material. Veamos el material y luego sacamos conclusiones. Por favor. Un testimonio desgarrador en la historia de Potosí es el hallazgo de unos pequeños cuerpos momificados naturalmente por la presencia de minerales en el rico suelo potosino. Estas pequeñas momias de más de 400 años corresponden a niños y niñas que fallecieron sin alcanzar el año de edad. Fueron descubiertos debajo del altar de los templos, lugar reservado tradicionalmente para niños. La creencia de la época dictaba que una persona cuando fallecía, sus restos deberían ser enterrados en Campo Santo, alrededor de las iglesias o templos para estar más cerca de Dios, reservando el honor de ser sepultados debajo del altar mayor a los niños después de ser bautizados para evitar que sus espíritus se queden atrapados en el limbo o purgatorio o se conviertan en un ente sobrenatural condenado a penar entre el limbo y este plano terrenal. Otras 2 momias de niños que fueron descubiertas, a diferencia de las sepultadas en los altares de los templos que se encontraban con una vestimenta de la época colonial. Estas se encontraban desnudas. Los estudios realizados determinaron que pertenecen al periodo precolombino, revelando una costumbre en el periodo incaico. La hipótesis refiere que los incas, cuando atravesaban un periodo de hambruna que afectaba mortalmente a la población, estos recurrían al sacrificio de los hijos de los gobernantes, con el fin de ofrendar al infante para que los dioses devuelvan la abundancia y termine así su sufrimiento. Los españoles, al usurpar el poder del pueblo inca, ignoraban la costumbre de sacrificios rituales de niños como tributo, un tributo que tendrían que pagar los conquistadores por las tierras usurpadas. Es por esa razón que cuando el periodo de hambruna reciaba, muchos niños, hijos de los pobladores españoles, desaparecían sin ninguna explicación. Hoy pocas personas quizás conocen que esto está dentro de la Casa de la Moneda, ¿no? Exacto, muy pocas personas, solamente algunos turistas, conocen este tipo de situaciones. Y más, por eso he traído un avance histórico que nos hemos encontrado al revisar lo que ha pasado en Potosí, qué es lo que sucedía. Entonces, es el antecedente más escabroso que podemos tener de lo que ha sucedido ahí, que se daban a los niños en épocas de hambruna y los enterraban. Y otros niños, cuando fallecían por alguna enfermedad, eran enterrados en el altar o directamente en las paredes de las iglesias, por considerarse un lugar santo. ¿Y por qué? ¿O bajo qué creencia? La creencia básicamente era que las tradiciones que tenían en el Incario y también la población aymara, en ese entonces era que los tenían que enterrar en alguna especie de sacrificio ritual, pero posteriormente los españoles creían que el Campo Santo, que en la iglesia todos deberían ser enterrados en inmediaciones de las iglesias, o si no directamente a los niños en el altar, o si no en los pilares, en las paredes de las iglesias, porque de acuerdo a la tradición católica era el punto más cerca para llegar al cielo. Claro. Pero también, no es el único material, ¿no? No, además también se captaron psicofonías, que es el material que le da sustento a este lugar. Y estas son primiciales, los hemos presentado en ningún lugar, justamente acá en el Jueves Paranormal. Traemos estas evidencias de vida después de la vida que se captaron y que le dan también esa fortaleza, porque considera un lugar donde están descansando restos momificados de niños. Niños, almas puras que deberían vivir, disfrutar y que quedaron momificados. Eso por demás de escabroso y demás por las sensaciones, es el dolor que se siente, claro. Vamos a ver. ¿De qué le gusta más hablar? ¿De qué le gusta más hablar? ¿Dónde va el ser humano cuando muere?
¿Dónde va el ser humano cuando muere? ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué está usted aquí? Es muy revelador lo que tienen estas psicofonías, Dan. Mira, es bastante duro, Luciana, lo que estamos escuchando, porque corrobora lo que decíamos en alguna oportunidad. Voces de dolor, de sufrimiento. Nunca hemos captado una psicofonía de alegría. Sí, tal cual. Ellos manifiestan su dolor. Han sido ahí castigados por tributo, están ahí por un castigo. Niños que deberían seguir viviendo, que se quedaron recluidos en ese plano dimensional. Independientemente de eso, también se escucha las sensaciones de que quieren vivir. O sea, date cuenta, un niño que tiene esta vitalidad de seguir viviendo, respirando, jugando, se le ha truncado esa opción y se queda recluido como alma en pena. Y este es un lugar abierto al público, sin hacer apología. Pero obviamente queda el vestigio de lo que están haciendo estos niños momificados. Pero obviamente el estudio que se hace con la psicofonía corrobora de que aún hay entidades en el entorno. Está viciado por la carga energética de estos cuerpos momificados. ¿Es una especie de limbo en el que estaría? Sí, están en este plano dimensional, pero obviamente recluidos por el dolor. Pero dime, si de repente existiría una especie de bendición en el lugar, ¿esto podría liberarse? Habría que hacer un ritual de despacho, obviamente, para tratar de liberarlos, pero no va a ser uno, van a ser varios. Considera el lapso de tiempo, la carga energética, ¿no? O sea, es lo que hemos dicho muchas veces, está infestado el lugar, entonces esa carga debe ser bastante fuerte. Se habla mucho de plata, el acuñar la moneda era doloroso en ese tiempo, entonces imagínate cómo con dolor se acuñaban las monedas en ese entonces. Asociado a ese lugar también, Potosí tiene misticismo, está el bulevar, ¿verdad? Y creo que ahí cerca hay huesos humanos, ¿verdad? En la calle. Las catacumbas, por ejemplo, correcto. Que están ahí, que rodean los huesos, que es un osario bastante parecido justamente al que hay en París, en Francia. Sí. Entonces, ¿por qué hacían esto? Como el hecho de que la iglesia era un camposanto, se llenaba de huesos, porque toda la gente, todos los ciudadanos, incluso los niños, se enterraban ahí. Claro. Entonces recurrían a las catacumbas a llevar los huesos para decorarlos. Jones, Danico, siempre nos quedamos sorprendidos y con un poquito de miedo cuando conversamos de estas cosas. Pero la próxima semana tenemos entendido que vamos a estar con un trabajo del Teatro Municipal, si no me equivoco. Sí, así que vamos a estar atentos a lo que se viene en el próximo jueves de Paranormal. Gracias.